Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy, siguiendo con la secuencia de nuestras clases, hablaremos acerca de la rebelión de José Gabriel Condorcanqui. La semana pasada ya hablamos acerca de la rebelión de José Santos Atahualpa, ¿verdad? Y sabemos que la principal causa de esta rebelión, ¿no? Refiriéndonos a la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, conocido también como Túpac Amaru II, fue las reformas borbónicas, ¿no? Estas reformas que afectaron de manera muy significativa la vida no solamente de los nativos de esta zona, sino también específicamente la vida de José Gabriel Condorcanqui. ¿No? Sabemos que José Gabriel Condorcanqui era una persona que tenía cierto estatus económico, no era arriero, es decir, era un comerciante, se dedicaba a traer mercadería del Alto Perú, y de esta forma él podía conseguir mucho dinero y ¿no? mucha riqueza, por decirlo de esta manera, ¿no? Además, sabemos entonces que este movimiento rebelde fue el de mayor envergadura, ¿no? y de mayor trascendencia de América del Sur durante el virreinato. Eh, Este, este, esta rebelión duró aproximadamente 3 años, ¿no? Desde 1780 hasta 1783. En comparación con la de Juan Santos Atahualpa, diríamos que la de Juan Santos Atahualpa duró más, ¿no? Casi el doble. Fue liderada, ¿no? en la región de Cusco por José Gabriel Condorcanqui y Túpac Amaru II, ¿no? para luego extenderse por el sur peruano y llegar hasta el Alto Perú. Túpac Amaru asumió entonces el nombre por el Inca Túpac Amaru, quien fue el último Inca de la resistencia de Vilcabamba, que fue la resistencia andina, la cual también ya nosotros hemos desarrollado, ¿no? Esta rebelión articuló sectores sociales muy diversos, desde criollos, indígenas, hasta el clero, ¿no? hasta las zonas comerciantes más articuladas debido al descontento generalizado producido por los ajustes fiscales y presiones sociales de las reformas borbónicas. Cuando ustedes escuchan el clero dirán, pero profesor, ¿por qué el clero? Si esta parte, ¿no? ¿no? de la sociedad española era una de las partes más favorecidas, ¿no? Tenían a su disposición obrajes, tenían a disposición gran cantidad de esclavos y demás beneficios dentro ¿no? de la sociedad, además que no pagaban impuestos. Recordarán ustedes entonces, jóvenes, que los jesuitas fueron expulsados del territorio colonial, ¿verdad? Fueron expulsados y llevados, ¿no? a diferentes países, ¿no? En este caso a Italia. Hubieron gran cantidad de personajes que escribieron cartas, ¿no? Indicando que los ingleses apoyaran la causa del conocido José Gabriel Condorcanqui, cosa que ocurrirá más adelante también en la independencia, ¿no? Muy bien. La causa o origen del movimiento. El levantamiento se originó a causa de las reformas fiscales instituidas por el visitador José Antonio de Areche, como el establecimiento del pago de aduanas y el alza de las alcabalas, que eran los impuestos. Nosotros sabemos que cuando Areche llega a la colonia, el impuesto ya se había incrementado, ¿no? Estaba en el 4%. Areche lo aumentó hasta el 6%. De esta manera, el impuesto quedaría triplicado, porque en un inicio, antes de las reformas borbónicas, era solamente de 2%, además de la creación de otros tipos de impuestos, así como de diferentes aduanas. No. La rebelión se extendió entonces rápidamente. Entre los pedidos de Túpac Amaru estaba la abolición del sistema de reparto de la alcabala, la aduana y la mita de Potosí. Cuando hablamos, acerca del sistema de reparto, nos referimos a los repartos mercantiles que yo anteriormente ya se los había indicado, ¿no? Que eran, por ejemplo, ¿no? el reparto típico de los españoles, ¿no? que traían mercaderías que los indígenas no usaban o que no necesitaban, como por ejemplo espejos, naipes, peines, este tipo de objetos que los indígenas no tenían o no le daban mayor uso o valor. Estos indígenas eran obligados a comprar ese tipo de objetos y de esta forma, ¿no? poder gastar el poco dinero que ellos conseguían trabajando en estas mitas, ¿no? en las minas. Además que también tenían que pagar los impuestos, ¿no? obligatorios a los corregidores.
Por este motivo es que José Gabriel Condorcanqui, ¿no?, en un inicio crea esta rebelión, ¿no? Además, a esto se le suma que no se le reconoció un título nobiliario como perteneciente al último inca de Vilcabamba, ¿no? Él alegaba y tenía pruebas de un árbol totalmente genealógico donde él aseguraba que pertenecía, ¿no?, al último inca de Vilcabamba, y por lo cual tenían que, ¿no?, ejercerle su derecho y obtener el título, ¿no?, nobiliario como el último inca de Vilcabamba, ¿no?, con una relación totalmente estrecha. No se le reconoció este título y por ese motivo también aumentó la indignación por parte de José Gabriel Condorcanqui. A esto se le sumó, ¿no?, todos los tipos de desventajas que tenía con respecto al aumento de los impuestos, ¿no?, conociendo ya que este era un comerciante. Bien, el carácter de la rebelión fue antifeudal y anticolonial. Cuando decimos que fue antifeudal, fue porque apuntaba hacia la destrucción de las diversas formas de explotación feudal que son originarias del continente europeo, ¿no? Sistema, por ejemplo, de la gran propiedad de la tierra y el trabajo servil, que era básicamente lo que ocurría en la colonia, ¿no? Las gran cantidades y los extensos territorios en los cuales eran esclavizados tanto los indígenas como también los mulatos o los negros, ¿no?, traídos de África. Y era de carácter anticolonial, ya que se manifiesta por el separatismo frente a la metrópoli, planteando en el curso de la rebelión. A todo esto hay que agregar la posición antiesclavista expresada en su famoso edicto el 16 de noviembre de 1780, a la que declaraba la libertad de los esclavos. Dentro de las etapas de la rebelión tenemos la primera etapa, desde el 4 de noviembre de 1780, en esta estalla la rebelión, ¿no?, hasta el 18 de mayo de 1781, que es finalmente el ajusticiamiento, de José Gabriel y toda su familia, además de colaboradores. Bien, esta rebelión inicia, ¿no? En la imagen podemos ver una representación de lo que sería la muerte del corregidor Arriaga, ¿no? El corregidor Arriaga es asesinado de esta manera, ¿no? Es colgado del cuello y es asesinado. Era uno de los corregidores que se encargaba de la jurisdicción en la cual pertenecía, ¿no?, José Gabriel Condorcanqui. Sabemos nosotros que José Gabriel Condorcanqui era un curaca o cacique, que en todo caso es lo mismo, y se encargaba de recolectar el tributo de toda la zona de Tungazuca. De esta manera, José Gabriel Condorcanqui tenía contacto directo con Arriaga. Este personaje era muy abusivo y además era una persona en la cual no se podía confiar. Por ese motivo, la población, al ver que no había mayor respuesta por parte de la corona española, tuvo mejor idea que ajusticiarlo en la mitad del pueblo. Esto llegó a oídos, ¿no?, de los personajes que se encontraban en Cusco, y a su vez pasaron la voz a la autoridad, a la máxima autoridad, que es el virrey en Lima. Al enterarse de esto, se declara ya la guerra entonces entre José Gabriel Condorcanqui y la corona española, ¿no? Lo que José Gabriel hizo fue destruir obrajes, invadir tierras, se dan por abolidas las mitas, los alcabalas, los corregimientos, aduanas, además de los repartimientos mercantiles de los cuales ya hemos hablado, así como también se proclama la libertad de los esclavos, ¿no? Dentro de ellos tenemos a los esclavos indígenas y a los esclavos afrodescendientes. Se dan las principales batallas como la de Sangrará, donde se obtiene el triunfo del ejército liderado por Túpac Amaru II, las operaciones en el Collao y la infructuosa toma de la ciudad del Cusco, para que luego se desarrolle la derrota y la prisión de el gran revolucionario en Langui. Cuando hablamos acerca de la toma de la ciudad del Cusco, nos referimos al conocido Cerco del Cusco, ¿no?, que es creado, ¿no?, por Túpac Amaru y su demás gente o ejército. Al fallar esta toma del Cusco, Túpac Amaru lo que hace es escapar, ¿no?, huir del lugar.
el 5 de marzo de 1781, el visitador José Antonio de Areche publicó un decreto en el que se ofrecía un indulto a la mayoría de insurgentes, es decir, de rebeldes, y una recompensa a aquellos que ayudaran a capturar a los líderes de la rebelión encabezada por Túpac Amaru II. Túpac Amaru llegó a Langui tras una gran derrota que ocurrió, ¿no?, dentro de la ciudad de Tinta. Él mismo salvó su vida arrojándose al río Vilcanota. Esto es lo que hablaba anteriormente con respecto a, ¿no?, al cerco del Cusco, donde José Gabriel Condorcanqui perdió esta batalla, ¿no? Francisco Santa Cruz, que era uno de los traidores, junto a un grupo de mujeres, logró contenerlo hasta que un mulato miliciano llegó hasta la zona y lo atrapó. Esto quiere decir de que cuando José Gabriel Condorcanqui escapó, ¿no?, del ejército real español, se dirigió hasta la ciudad de Langui, ¿no?, es decir, siguiendo el curso del río Vilcanota. Allí se instaló en esta ciudad y fue traicionado por este personaje llamado Francisco Santa Cruz, quien lo retuvo hasta que finalmente llegó todo el ejército español, ¿no? Túpac Amaru entonces fue conducido al Cusco por un batallón fuertemente armado. El convoy llegó al Cusco el 14 de abril, con el visitador Areche a la cabeza. Aquí entonces la suerte ya estaba echada. Finalmente nosotros ya sabemos lo que ocurrió, la muerte no solamente de José Gabriel Condorcanqui, sino que también de su esposa Micaela Bastidas y su hijo, ¿no?, además de algunos, ¿no?, familiares que también fueron sacrificados. Eh, Aquí también cabe mencionar la gran participación que tuvo la esposa de José Gabriel, ¿no? Micaela Bastidas fue una mujer muy valiosa dentro de la preparación y dentro de toda la guerra que ocurrió en este proceso, ¿no? Micaela Bastidas era una mujer muy estratega, muy responsable, además de que tenía ciertos dotes para la guerra, ¿no? En algunos casos logró abastecer del armamento, logró movilizar todo el tipo de, ¿no?, de insumos que estos necesitaban para poder continuar con su guerra, ¿no? Además de que se dedicó a cuidar a los hijos ante la ausencia de José Gabriel. Finalmente, en una de las cartas que estos enviaban fueron no descubiertas y finalmente fueron atrapadas, ¿no? Fue atrapada también la mujer de José Gabriel Condorcanqui y de esta forma fueron ambos justiciados, ¿no?, en medio de toda la población que miraba de manera atónita lo que ocurría, ¿no? Lo que ya conocemos, ¿no?, el estrangulamiento de José Gabriel, cuando le cortan la lengua también a su mujer y también es asesinada, y todo este tipo de actos que ocurrieron a vista de toda la población, ¿no? Bien, en la segunda etapa estuvo bajo la dirección de Diego Cristóbal, Túpac Amaru y su cuartel general en Azángaro. Tomó por asalto la ciudad de Sorata y se enfrentó a las tropas realistas en varias batallas como las de Pisac, Chucuito, Carabaya, La Paz, etc. Fue hecho prisionero finalmente y condenado a la pena del atenaciado, por la cual las carnes del cuerpo se le fueron arrancadas con tenaza al rojo vivo. Sabemos nosotros que los tipos de castigo y las muertes que se les daba a las personas que no cumplían o que incumplían con las leyes en esta etapa colonial eran castigadas de manera sangrienta, ¿verdad? Aquí observamos, ¿no?, todos los tipos de castigo que se les sentenciaba, ¿no? Una muerte totalmente inhumana la que se le daba, ¿no? Dentro de las consecuencias de la rebelión que ocurrieron fueron las siguientes. Se suprimió el reparto de mercancías por el visitador Areche. La otra fue que el visitador Areche anuló el cargo de cacique y se prohibió la lectura de los comentarios reales. A ver, aquí hay que hacer un alto porque sabemos nosotros que el cacicazgo y el curacazgo estaba a cargo de un integrante indígena. Areche, al ver lo que ocurrió con José Gabriel, dijo entonces que se anulaban, ¿no?, todo tipo de cargo de cacique o curaca. Además que se prohibió la lectura de los comentarios reales. ¿Por qué motivo se prohibió la lectura de los comentarios reales?
se prohibió esta lectura porque este tipo de lectura tenía un fin nacionalista, ¿no? Escrito por el Inca Garcilaso de la Vega, y que en este caso se podía presagiar que las personas que lean este libro podían llegar a tener el tipo de ideas que llegó a alcanzar José Gabriel Condorcanqui, ya que es sabido que José Gabriel Condorcanqui era un amante de este libro, ¿no? Se alimentó mucho de este libro para poder realizar esta rebelión, ¿no? Con ideas nacionalistas donde reivindicaban el trabajo realizado por los incas en el Tahuantinsuyo y lo comparaban con la etapa colonial y que era totalmente, ¿no? Totalmente diferente, ¿no? Había una organización mucho más profundizada dentro del Tahuantinsuyo, ¿no? Se anularon también los corregimientos y repartimientos y estos fueron reemplazados por las intendencias, ¿no? Las intendencias que nosotros ya sabemos que fueron una de las modificaciones territoriales dentro de las reformas borbónicas, ¿no? Las cuales también ya hemos tratado anteriormente. Se creó también la audiencia del Cusco y se continuó con las rebeliones en América del Sur. Esto quiere decir de que la rebelión de José Gabriel Condorcanqui fue una especie de demostración de que nosotros podíamos liberarnos del yugo español, ¿no? Dentro de la repercusión continental que ésta tuvo, fue que la rebelión tupacamarista no fue local o regional, como algunos equivocadamente lo plantean, ¿no? Tratando de minimizarla. Esta tuvo una gran amplitud a tal punto que abarcó los tres virreinatos, tanto del Perú, del Río de la Plata y de Nueva Granada, que hoy día corresponden a las 6 repúblicas sudamericanas. La tipo de repercusión que tuvo, por ejemplo, en el Virreinato de la Plata se dio en la región de Jujuy, ¿no? Uno de los mestizos llamado José Quiroga organizó, ¿no? Organizó un alzamiento, según los españoles, emanando del mal ejemplo que se realizó en Perú por José Gabriel. Los comuneros de Nueva Granada, por ejemplo, ubicados en Venezuela, las insurrecciones de los comuneros de Nueva Granada es muy posible que estuvieran relacionadas con Tupac Amaru. Un documento español señalaba que una de las causas de la lucha de los comuneros son las noticias remitidas de los progresos de Tupac Amaru en las armas del rey. En Chile también tuvo repercusión. A este país, ¿no?, detuvieron al cacique Chicahuala, embajador de Tupac Amaru, quien debía extender la rebelión de Chile. Es decir, la idea de Tupac Amaru era de que se corriera la voz y que todos los lugares o todos los virreinatos tuvieran un representante al igual que él y pudieran de esta forma lograr una unificación más adelante, ¿no? De haber triunfado esta rebelión, los indígenas hubieran tenido el control del poder político. Lamentablemente, dentro de la secuencia lógica del desarrollo histórico, era imposible que esta rebelión triunfara, ¿no? Muy bien, jóvenes. Con la ayuda de este video y con el material que ustedes van a encontrar en PDF, ustedes van a poder responder las preguntas que a continuación se le dejan. Si tienen alguna duda o consulta que hacer, por favor háganmela para poderle responder de manera breve. Nos vemos en clase, jóvenes.